Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Dios, una vez más dándole gracias a Dios por permitirme estar frente a su presencia y poder compartirle su palabra. Vamos a orar, darle gracias a Dios y que Él tome el control de mis labios y pueda ser Él el que hable por mí a todas las almas que están sedientas de saber la verdad. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu presencia y gracias, Señor, por tu palabra. Reconocemos que nosotros somos seres humanos que siempre hacemos lo malo, Señor. No somos dignos de estar una vez más frente a ti para escuchar tu voz, porque reconocemos que somos seres humanos que siempre pecamos. Hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Por eso te pedimos perdón de todo corazón. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesucristo. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu presencia y tu palabra pueda limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Porque creemos, Señor, que tú tienes el control de nuestras vidas y todo lo que pasamos en este mundo humano obra para nuestro bien. Por eso declaramos por fe una vez más que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, Señor, sino que dará el fruto por el cual tú la vas a enviar a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe en el nombre de Jesús, de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Dios vivo. Rápidamente vamos a 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 al 19. 1 Pedro capítulo 4 versículo 17 al 19. Y leemos en el nombre de Jesucristo, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a meditar esta noche en esta porción de la Biblia y saber qué quiere Dios de nosotros. Y vamos a meditarla bajo el título de Obedeciendo al Evangelio. Alabado sea el Señor. Como aquí hemos leído lo que dijo Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, Pedro dice que el juicio va a comenzar por la casa de Dios, de la casa de los que realmente creemos en Dios. Y si el justo, de los que quiero que creen en el Evangelio de verdadero de Dios, con dificultad nos salvamos, ¿dónde aparecerá el impío, aquel que convierte la ley o el Evangelio liberalmente para servirlo en pecado, y el pecador que no quiere creer y quiere vivir practicando el pecado? ¿Dónde van a aparecer? Sabemos la vez pasada que hemos hablado en el lago de fuego, si no se arrepienten. Dios no ha venido a condenar al mundo, ha venido a salvarlo. Por eso que Él habla y sigue hablando y hasta que Él venga va a seguir hablando. Es paciente para con todos los seres humanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos los seres humanos que dicen creer en Él se arrepientan y puedan obedecer al Evangelio. Por eso aquí pone un ejemplo de que solamente con dificultad el justo se va a salvar porque va a obedecer al Evangelio de Jesucristo. Pero los que no quieren obedecer al Evangelio de Jesucristo, entonces dice, pone dos ejemplos aquí. El impío es aquel que sí conoce, que sirvió en la piedad, que sabe la ley de Dios, pero que no quiere obedecerla, quiere servir a Dios de una manera liberal. Y el pecador es aquel que no quiere creer en el Señor, y si cree, quiere seguir pecando y practicando el pecado, pero menos obedecer a la voluntad del Señor. Entonces esas dos clases de personas que Dios ha puesto y hablado por Pedro, dice que van a terminar condenados si no se arrepienten. Y que nosotros los justos, los que obedecemos al Evangelio con dificultad, nos vamos a salvar. Y aquí hay que rescatar algo. ¿Por qué dice que los que obedecen al Evangelio somos justos y con dificultad nos salvamos? Porque también somos seres humanos en todo el mundo, como seres humanos vamos a fallarle. Y vamos a declarar y confesar nuestro pecado y le vamos a pedir que nos perdone. Porque no hay justo uno que nunca peque y haga lo bueno, dice en Eclesiastés 7:20. Todos los seres humanos siempre de una u otra manera vamos a fallarle a Dios y vamos a cometer pecados. No practicamos el pecado, pero sí le vamos a fallar. Por eso dice que con dificultad, porque vamos a fallar al Señor, vamos a salvarnos, porque obedecemos al Evangelio. ¿Y por qué dice eso? Hoy en día la mayoría, por no decir casi todos, dice la palabra del Señor que el mundo está a manos del enemigo y él mismo está enseñando una doctrina errada. Por eso Pablo dice a Timoteo capítulo 4 que en estos postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Habla de doctrinas. Hay una enseñanza que el enemigo está botando a las iglesias
que los lleva a vivir una manera impía, no pecadora, impía, o sea, que quieren servir a Dios de una manera impía. Vamos a Judas versículo 4, ahí lo dijo Judas. De una manera impía quieren servir al Señor, y ahí está escrito. ¿Quiénes son los impíos? Judas versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son cristianos que se van a infiltrar prácticamente y que van a levantarse en las iglesias, que ya están destinados para la condenación. Son cristianos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios y al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dijo a Tito, en capítulo 1, versículo 16, que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, quiere decir que son cristianos que van a hablar la palabra del Señor, pero que no la van a obedecer con sus hechos, sino que van a dar mal testimonio porque van a hacer cosas que no manda el Señor. Hoy en día muchos, si no decir impíos, muchos en todas las iglesias se han infiltrado y quieren enseñar algo que el Señor no dijo. Por eso dice que ya están destinados para la condenación. Hay muchos, un ejemplo de ellos es, hay muchas iglesias, muchos predicadores que no son de parte de Dios, que enseñan que Dios no mira lo de afuera, sino que Dios mira lo de adentro. ¿Y qué les enseña con eso a la iglesia? De que pueden pecar. Pueden andar vestidos de una manera que es igual que el del mundo, o pueden vivir como el mundo, porque Dios no mira lo de afuera, Él mira el corazón. Y por eso que cuando uno le dice a una de esas personas que creen esa doctrina que no es la de Cristo, le dicen, mira, pero si la Biblia dice que por su fruto los conoceréis, Él dice, lo primero que dicen ellos es, no me juzgues, porque Dios sabe por qué no obedezco, porque Dios sabe por qué no lo hago así, Él sabe que yo lo amo, Él conoce mi corazón. ¿Y en qué se basan esa enseñanza? La mayoría se basan en la enseñanza de lo cuando Dios miró a David, y dicen que Dios no mira lo que mira el hombre. Entonces, pero vamos a estudiar un poquito acerca de esa enseñanza, es un misterio, que ahí mismo nos dice lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Y por qué el Señor quiere que nosotros también hagamos lo mismo? Porque Él dice que nosotros tenemos que ser imitadores de Él. Él miraba el corazón de las personas, pero ¿por qué lo miraba? Porque si es que en el corazón tú no has sido cambiado, transformado, y si en tu corazón todavía hay duda de lo que dice el Señor, tú vas a vivir mirando lo que ven los hombres afuera, y no lo que Dios ve dentro del ser humano, por qué lo eligió David. Así que vamos a ver un poquito acerca de lo que dijo Dios acerca de David. Vamos a 1 Samuel capítulo 16. Alabado sea Dios para siempre, bendito sea Dios. 1 Samuel capítulo 16 versículo 7. Sabemos la historia, pero vamos a meditar un poquito acerca de lo que el Señor dijo, que por qué estaba eligiendo a David. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y esas iglesias, esas doctrinas equivocadas, erradas, que enseñan otro evangelio diferente, ellos enseñan que Dios dice que no mira lo de afuera, que Él no mira lo que miran los hombres, bendito sea el Señor. Es por eso que ahora les enseñan en las iglesias a venir vestidos como quieren, vienen cuando quieren, pecan o hacen o se cortan el pelo, andan con arete, bien pintados las mujeres y vienen de una manera como el mundo. Y por eso que ellos dicen de que Dios no mira lo de afuera, que Él conoce el corazón y que cuando uno se acerca a Dios sabe que se acercan por amor, no viniendo mirándolo de afuera, sino porque Dios quiere que uno vea el corazón, como acá le dijo al profeta. Bien claro, no mires. Dos cosas le pidió, y que es lo que hoy en día también pide a nosotros lo mismo, que nosotros para poder ser justos y que nosotros podamos vivir como dice el Señor, para poder salvarnos, aquí están los requisitos. Nosotros para poder ser personas que vivimos agradando a Dios y que Dios sabe lo que es nuestro corazón, porque Dios dice que en el tiempo del pueblo de Israel, mucha gente honraba a Dios de labios. No, este pueblo de labios me honran cuando su corazón está lejos. Verdaderamente no había la fe que debían tener en el Señor, había duda. Y como había duda y no creían a su palabra y a su promesa, ellos no obedecían al Señor. Por eso que aquí le estaba diciendo, ¿por qué miró a David? Un hombre que no parecía que iba a ser el rey, no parecía que iba a ser un combatiente, alguien que iba a venir a hacer la voluntad del Señor.
ni tampoco tenía la estatura que tenía lo que Samuel buscaba. Como en el tiempo del tiempo que estuvo Jesús en la tierra, o antes en el pueblo de Israel, en el tiempo de David, ellos miraban para un guerrero, un hombre que esté preparado, que tenga armadura, que tenga su lanza, su jabalina, su sable, y que sea grande para poder pelear contra el enemigo. Pero eso miraban los hombres. Y Dios no buscaba eso, porque desde que el Señor sacó al pueblo de Israel le enseñó a andar por fe, no por vista, que tenían que creer las promesas del Señor y que Dios iba a pelear por ellos. Lo mismo quiso escoger en David. Ellos, Samuel y todas las personas buscaban un rey que pueda gobernar Israel, que tenga un tamañazo así como Saúl, casi 3 metros, que tenga armadura, que sepa defender como buen rey. Pero no miraban lo que Dios miraba. Dios miraba lo que había dentro de aquella persona que le iba a servir como rey o iba a ser un hombre siervo de parte de Dios. ¿Y por qué lo miró David? Primeramente vamos a ver Hechos 13:22. Hechos capítulo 13, versículo 22. Bendito sea el Señor. ¿Por qué lo miró a David? Pues ahí vamos a empezar un poquito para meditar en la palabra. 13:22 del libro de Hechos. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quien hará todo lo que yo quiero. Aquí está confirmando lo que dijo Pedro. Pedro dijo de que el justo con dificultad se salva. ¿Por qué el justo? David también le falló, adulteró, David también hizo un censo. Hizo cosas como ser humano también, pero se arrepintió, se apartó del pecado, confesó su pecado y Dios le perdonó, tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque confesó su pecado, lo declaró y se apartó. Por eso dice Pedro que con dificultad nos salvamos. Pero ¿dónde está el secreto? Que David era un hombre muy adentro de su corazón, en su alma, en su mente, de que iba a obedecer a Dios obedeciendo a todo lo que el Señor le iba a decir. Por eso lo que trajo Jesucristo era un evangelio, a algo como nos íbamos a acercar a Dios para poder ser salvos. Y que con dificultad también nos íbamos a salvar, porque le íbamos a fallar como seres humanos. Por eso el Señor le dijo un secreto aquí. A David lo miró, no porque era grande ni porque iba a estar una armadura o que iba para aparentar. Dijo dos cosas que no deberían mirar y que hoy en día nosotros tampoco debemos mirar. Dijo que no debemos mirar lo grande o lo que parece, ¿no? No mires su parecer, le dijo. Y mire que Jesucristo también repitió lo mismo. Hoy en día, para nosotros ver quién es de Dios y quién no es de Dios, no miremos lo que parece. Vamos a Juan 7:24. Jesús mismo también lo repitió, que tenemos que tener mucho cuidado de no juzgar o no calificar según lo que parece. Juan 7:24 Jesús dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No debemos juzgar según lo que parece. Lo miraron a los hermanos de David, hombres grandazos, hombres no con cuerpo, que se les podía poner una armadura, que aparentaban tener estar preparados. Ya parecía que estaban preparados para ser rey. Pero Dios sabía que dentro de esos corazones de sus hermanos de David no iban a hacer lo que Dios le iba a decir. Seguro que cuando iban a enfrentarse a otro pueblo, otra batalla, o cuando iban a pelear contra otra persona, así como Goliat, no se iban a enfrentar, porque no iban a obedecer, no tenían la fe que tenía David. Por eso que nosotros hoy en día no debemos mirar lo que parece. Hoy en día muchos cristianos en todas las iglesias ven a un hombre y porque predica bonito o porque les habla bonito piensan que es de Dios. Parece que es de Dios, parece que Dios está con él, parece que es un ungido del Señor. O juzgan por lo que parece. Cuando la Biblia dice que no debemos juzgar o no debemos ver al hombre según lo que parece, sino que tenemos que juzgar con justo juicio de Dios. Jesús dijo, no lo vamos a conocer por lo que parece. Jesús dijo en Mateo 7:20, por sus frutos los conoceréis. No podemos calificar o tomar un concepto o juzgar a una persona por lo que parece. No porque predica bonito, porque habla bonito o porque te trata bonito es un hombre de Dios. No. Tenemos que ver sus frutos. Y sí, el hombre de Dios también le puede fallar. El hombre de Dios también puede pecar, puede cometer faltas porque es un ser humano. Y tú no puedes juzgar a un hombre de Dios verdadero porque un día le puede fallar.
Pero hay hombres que sí practican el pecado, que están al frente en los púlpitos o están a cargo de algo y siempre están pecando y pecando y pecando constantemente y no quiere que nadie lo señale, que nadie lo juzgue, que nadie le diga nada. ¿Por qué? Porque están a cargo de la obra. Y el Señor dijo que no. No debemos juzgar según lo que parece, sino que tenemos que juzgar con justo juicio de Dios. Un ejemplo de eso era Jesucristo. Vamos a Mateo capítulo 22. Alabado sea el Señor para siempre. Santo es para siempre el Señor. Mateo capítulo 22, versículo 16. El mismo Jesucristo no juzgaba por las apariencias. Jesucristo nos dio el ejemplo de juzgar con la verdad. Bendito sea el Señor. Mateo 22, 16. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Jesucristo no se cuidaba de la apariencia de los hombres. La vez pasada hablamos de este versículo, ¿no? Un ejemplo de eso también que un hombre de Dios que es utilizado por Dios nunca va a cambiar la verdad, por más que sea un rey, sea un mercader, o alguien que tenga cargo no dentro de su gobierno. Cuando tiene que hablar la verdad, habla y enseña el camino con la verdad. Un ejemplo es Juan el Bautista. Hablamos la vez pasada que a Herodes se lo decía, donde lo agarraba, donde lo hallaba, le decía: no te da vergüenza, sino prácticamente le dijo eso. ¿Cómo puedes estar con la mujer de tu hermano? No te es lícito estar con la mujer de tu hermano. Arrepiéntete de este tu pecado y apártate, porque es la mujer. Y así le repetía y le repetía y le decía cuantas veces le encontraba que era lícito. No es lícito estar con la mujer de su hermano, porque estaba adulterando y no era bueno delante de Dios. No miraba la apariencia porque era rey. Ay, no, si le digo me va a matar o me va a meter a la cárcel. No, no, él hablaba la verdad, enseñaba el camino de Dios con la verdad. No juzgaba o no se cuidaba de la apariencia de los hombres, porque tenía que algo que es vistoso, porque sea de respeto o porque parece que fuera alguien que pueda tener el control de su vida. No, no. Por eso que Jesús nos da el ejemplo de que no debemos juzgar por lo que parece. Debemos hacer justo juicio de Dios. Es más, Jesucristo mismo no miraba la apariencia. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Cuando Él vino a la tierra, lo primero que vio los que enseñaban la ley, que aparentaban ser justos, aparentaban ser humildes, y engañaban a la gente de Israel porque ellos no miraban el corazón. Como hoy en día esas iglesias que enseñan que Dios no mira lo de afuera y que mira lo de adentro, engañan. Y porque hablan bonito y porque tratan bonito, dicen que tienen el amor de Dios, pero no saben lo que hay dentro de su corazón. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No dijo cómo hablan o cómo se van a comportar, por sus frutos. Y los frutos es el fruto del arrepentimiento y el fruto de justicia. Y muy aparte el fruto del Espíritu Santo que viene a la vida de la persona, que es la manera de cómo vive Dios en la tierra. Cuando el hombre está humillado a Dios y Dios crece en su vida, entonces ya no es Él, es Jesucristo viviendo por Él. Entonces su vida es de arrepentimiento y un cambio total para vivir en la justicia del Señor. Y entonces acá Jesucristo dijo muy claro que Él enseñaba con verdad el camino de Dios, no mirando la apariencia de los hombres. Por eso que cuando vino a la tierra lo primero que hizo es poner en la pared a los fariseos, que ellos aparentaban y que la gente juzgaba por lo que parecía. Vamos a Mateo capítulo 23, al ladito está. Alabado sea el Señor. Versículo 27 y 28. Y le dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por afuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por afuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Alabado sea el Señor. Él conocía lo que había dentro. Ellos aparentaban ser justos. ¿Por qué cree que Pedro dijo de que el justo con dificultad se salva? Pero el justo verdadero, aquel que tenga frutos, aquel que se humilla a Dios y aquel que obedezca al Evangelio, ellos aparentaban. Ellos hablaban la palabra, enseñaban la palabra, aparentaban ser no justos y humildes delante de Dios. Pero Jesús, que conocía el corazón, a él no lo podía engañar. Por eso que él tenía ese poder, esa omnisciencia de poder ver lo que había en el alma, en la mente del fariseo. Y le decía: no, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué eran hipócritas? Porque por adentro estaban llenos de hipocresía. Solo lo hacían para ser visto de los hombres.
Por eso que lo primero que dijo el Señor o Dios al profeta Samuel es que no mire lo que parece. Y hoy en día nosotros también es igual. Parece que ese hombre que predica, esa mujer que está al frente, se va a salvar, parece. Y parece que fuera que Dios la utiliza, parece que fuera que Dios utilice ese hombre, pero no juzguemos por lo que parece. Tenemos que hacer justo juicio de Dios, porque un hombre y una mujer que está en el justo juicio de Dios es un hombre y una mujer que vive todos los días obedeciendo a la justicia de Dios. Por eso que en Romanos 2:13 dice que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, no son los que conocen la palabra, sino los hacedores de la ley serán justificados, aquellos que obedezcan a Dios. O sea que un hombre y una mujer de Dios puede todos los días estar obedeciendo a Dios y le puede fallar a Dios, un día cualquiera, o quizás todos los días en algo diferente y le falla, y no podemos juzgar porque le falla, porque somos seres humanos. Pero si usted practica el pecado en lo mismo, ahí ese no es de Dios. El justo no practica el pecado, el justo peca, pero no practica el pecado. La diferencia es del cristiano que dice que practica el pecado es cuando está pecando en lo mismo. Quiere decir eso que si yo le digo perdóname Señor porque yo he adulterado y le pido y me digo yo me arrepiento y al día siguiente sigo adulterando, a la semana que viene sigo, entonces ese cristiano practica el pecado, es del diablo, 1 Juan 3:8. Pero el ser humano que aparenta es aquel que sigue pecando, no aquel que cae en pecado de vez en cuando. ¿Por qué? Por su misma naturaleza humana. Alabado sea el Señor. Entonces Jesús conocía lo que había dentro del corazón del fariseo, por eso que le dijo que ellos eran hipócritas porque adentro tenían hipocresía, inmundicia, huesos de muertos, imagínense. Y nosotros no debemos mirar lo que parece, tenemos que ver sus frutos, por sus frutos los conoceréis, ¿no? A un fruto de arrepentimiento y un fruto de justicia. Hay gente que obedece, que vive en justicia, que todos los días está obedeciendo a Dios. Puede fallarle. Entonces podemos decir que es un hombre o una mujer que Dios está con él o Dios está con ella. Por eso hemos puesto el ejemplo de David. Por eso que leemos a David. David era un hombre conforme al corazón de Dios, que Dios lo miró aún antes de ser rey, lo había visto. Y había visto que iba a hacer todo lo que el Señor le iba a decir. Por eso el justo obedece al Evangelio todos los días. Él cae y le falla y se levanta y sigue adelante. Porque ese es un hombre conforme al corazón. Puede fallarle a Dios, pero sigue todos los días obedeciendo al Evangelio de Dios. Y no debemos mirar según lo que parece, porque predica bonito, porque canta bonito, porque hace algo para el Señor, o que va a las casas a evangelizar y parece que fuera de Dios. No, no, no. Tenemos que juzgar según lo que el Señor dice en su palabra, o calificar según lo que vive su testimonio o cómo obedece al Evangelio del Señor. Bendito sea el Señor. Otra cosa que dijo el Señor al profeta Samuel, le dijo, no mires lo grande de su estatura, bendito sea Dios, no mires lo grande de su estatura. Hoy en día, muchas personas en todo el mundo miran lo grande del cargo que tiene la persona. Cuando un hombre está a cargo de una iglesia y porque tiene muchas ovejas y porque le dicen Señor o porque le tienen respeto porque está haciendo la voluntad del Señor, creen que ese hombre es de Dios. Hay un ejemplo que la Biblia nos enseña, ¿no? Hoy en día, que es lo que estamos pasando. En estos tiempos la mayoría de personas en este mundo terrenal que vivimos pone la mirada en el hombre. Y por lo grande del ministerio creen que es de Dios. Y hasta le dicen maestro. Y algunos le dicen papá. O papa, que es lo mismo, ¿no? Y vamos a un ejemplo que es lo que dijo acerca de los fariseos. ¿Por qué dije que no miremos lo grande de la estatura y que no lo llamemos maestro? Porque cuando uno se cree grande es porque se cree que no hay más como él. Entonces mire qué dijo Jesucristo. Vamos otra vez a Mateo 23. Alabado sea el Señor para siempre. Versículo 1 al 12 vamos a leer. Santo es imposible. Bendito sea el Señor. Mateo 23 del 1 al 12. Alabado sea el Señor. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y los ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes bien todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus flacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman las primeras asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre y Él está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor para siempre. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Ahora existen, ¿no? Que le llaman ahora bien conocidos hombres, que dice que atan cargas pesadas y es con un dedo no la quieren llevar o mover. Vemos hoy en día que año a año hay tradiciones que cargan estatuas, cargan en sus hombros muchas imágenes, pero usted vea si esas personas que están a cargo lo cargan, no lo quieren cargar. Y si por ahí lavan el pie o si por ahí visitan, dan besito, lo hacen porque eso lo puede hacer cualquiera. Pero mándenle que carguen esos monumentos, esas estatuas, no lo hacen. Pero dicen que tienen que sacarlo y cada año en su tradición hacen que carguen eso. Hace que carguen cruces, hace que hagan cosas pesadas y difíciles, pero ellos con un dedo no la quieren hacer. Enseñan la palabra, pero no la quieren obedecer. La Biblia dice que no se puede hacer imagen, pero ellos lo hacen, justificándose en ciertos versículos, como Éxodo 25:18, que Dios le mandó a Moisés erigir el tabernáculo, construir 2 querubines que se miren frente a frente y que de ahí se iba a manifestar. Pero en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 4, explica el por qué, porque hizo el modelo del cielo a la tierra. Entonces se basan en un versículo o 2 versículos para poder hacer imagen. Y eso es en contra de Dios. Ellos enseñan la Biblia, pero con los hechos quebrantan la ley de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no obedecen al Evangelio. Y así lo enseñan y quieren que los llamen maestros. Y hasta dice que le llamen papá, porque papá es papá. Y aquí el Señor Jesucristo dijo, no, no, que no debemos llamar Padre nuestro a nadie. Y mucho menos, ¿no?, que le llamarle rabí o que es maestro. Y hoy en día usted ve, hay mucho que mira lo grande del ministerio y le llaman maestro, le llaman papa, cuando la Biblia dice que no, no debe mirar eso. Ahí no está Dios, ahí no está. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que estos fariseos hablaban y enseñaban, pero no hacían lo que enseñaban. Versículo 3. Así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, dijo Jesús, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Un ejemplo, ¿no? Cada vez del Señor de los Milagros van a cargar 10 cuadras al Señor de los Milagros, pero velo si lo cargan ellos. Quieren que lo llamen maestro, que le llamen papa, pero no quieren cargar ellos al Señor de los Milagros, a esa imagen que han creado el hombre. Por eso aquel Señor Jesús dijo que no miremos, no, las cosas que ellos con sus obras hacen, porque dicen y no hacen. Y Dios habló al profeta que no debemos mirar lo grande de la estatura, por no decir lo grande del ministerio, lo grande de las almas que tiene o lo grande de las cosas que está haciendo. ¿Por qué? Porque eso no mira a Dios. Nadie va a ser salvo por obras, por visitar, por llevar limosnas, o por eso no, eso no. Dios dice que vamos a ser salvos por gracia. Y la gracia viene por la fe, y la fe viene por la obediencia al Evangelio. El Evangelio es la fe, y la fe tiene que ser en el Evangelio, bendito sea el Señor. Entonces, todas esas personas que enseñan de que uno puede hacer algo o mirar a la persona de acuerdo a lo grande de su ministerio o las cosas que está haciendo, eso no mira el Señor. Él mira con qué intención lo hace. Sabe si está haciendo algo para qué, por amor o lo hace solamente para ser visto de los hombres. Los fariseos hacían las cosas para ser visto de los hombres. Como hoy en día, le pongo otro ejemplo. Hoy en día están aprovechando esto de la pandemia, ¿ya?, para enseñar algo que no dijo el Señor. Justo hablaba en la tarde con un hermano
y miran a los hombres de acuerdo a lo que ellos dicen, pero no hablan de acuerdo a la palabra. Muchos predicadores hoy en día están utilizando esto de la pandemia del coronavirus para decir que nosotros no debemos dejar de congregar, porque Dios nos guarda de la pandemia. Y todavía Salmo 91:10 dice que plaga no tocará tu morada, porque creemos en el Señor y estamos en la morada de Dios y bajo sus alas nos estamos en la cobertura, porque confesamos que Él es nuestro Señor. Y nadie nos puede prohibir congregar, y están haciendo congregar ahorita. Ahí en el internet han colgado muchos, bueno, que no conocerán la palabra, y si la conocen están enseñando algo que nos dijo el Señor, que dice que deben congregar, no dejando de congregarse. Y las leyes humanas no pueden ir en contra de lo que Dios dijo. Y nosotros creemos que Dios nos va a guardar si seguimos congregando. Y están haciendo congregar. Y ahí es lo que dijo el Señor. Ahí la gente va a juzgar. Parece que ese hombre tiene fe, parece que ese hombre es de Dios, parece que ese hombre, su ministerio es poderoso porque tiene tanta fe que cree que la pandemia no va a entrar a su iglesia ni a ninguno de la iglesia. ¿Por qué? Porque anda en la fe. Y juzgan según lo que parece y lo grande de lo que él está haciendo, que está desafiando a la pandemia, que Dios está con él y que los va a proteger a toda la iglesia. Cuando no dijo el Señor eso. Y tratan de demostrar que si el que no tiene fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y mire lo que están enseñando. Y enseñan y no están enseñando el Evangelio, están enseñando a obedecer otra cosa que el Señor no dijo. Porque vamos a estudiar un poquito. Nuestra fe dice en Corintios 2:5 que debe estar basada en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría del hombre, porque la sabiduría de Dios es el poder de Dios. Corintios 2:5 dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Para que mi fe pueda estar realizada en lo que Dios dijo, tengo que leer la Biblia. Y en la Biblia dice que sin fe es imposible acercarme no a Dios. Y es necesario que yo tenga que creer que hay cuando me acerque a Él. Pero creer a que el Señor me va a proteger a la pandemia si yo siempre y cuando me base a lo que el Señor dijo en su Evangelio. Porque dice que debemos obedecer al Evangelio. Y no hay ninguna palabra que diga a nosotros que debemos alejarnos y no dejar de congregar por una pandemia. Pero el Señor dijo algo muy importante. Y vamos a Romanos 13. Alabado sea el Señor. Si nuestra fe debe estar basada en el Evangelio y en la palabra del Señor, entonces el Señor dejó establecido algo para que nosotros podamos obedecer. Y aquí dijo el Señor en Romanos 13:1 y 2. Sométase toda persona a la autoridad superior, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que aquí, que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Acarrean condenación para sí mismos. Toda autoridad que está establecida en esta tierra, cualquiera sea policía, militar, congresista, presidente, no elige el hombre. Dios permite que todo lo que pase en este mundo humano pase. ¿Por qué? Porque Él tiene el control de todo este mundo humano. No dice que Él va a manejar a su manera, no. Él tiene el control. Cuando debe permitir que entre el pecado y que la gente sea engañada, Él lo permite. Cuando Él no quiere que no permita que entre al cristiano, Él no lo permite. Por eso que un ejemplo es lo que pasó con Pedro. En Lucas 22:31 le dijo Pedro, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearos, y yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Él permitía, le autorizaba al enemigo que lo toque a un cristiano. El enemigo no puede tocar, ni las enfermedades pueden tocarnos si es que Dios está con nosotros. Si nos quiere probar, nos probará. Pero esto que ha venido en la pandemia es un castigo a la humanidad por causa del pecado. Y Dios dice en su palabra que cuando Él castiga, nosotros tenemos que estar sometidos a lo que Él dice. En el tiempo de Egipto, cuando Dios mandó las plagas, ¿qué le dijo al pueblo de Israel? No quédense afuera nomás. ¿Y ustedes creen que yo los voy a proteger? Así les dijo. No. ¿Ustedes tienen fe? Crean que la plaga, todo lo que yo mande no les va a tocar a ustedes. Así que manténganse normal trabajando haciendo sus trabajos, o párense frente a los egipcios y díganle que Dios está con nosotros, no nos va a pasar nada, congreguemos como todos los días estemos juntos para buscar a Dios. No. Dios les mandó que estén en sus cuartos. Le dijo, quédense en su cuarto, no se muevan. Roceen la sangre en su puerta, encuelguen la carne en la puerta, el animal, ¿para qué? Cuando venga todas las plagas, cuando venga a morir los primogénitos, el espíritu que va a matar a los primogénitos no toque su morada. Ninguna plaga tocó su morada porque ellos estaban obedeciendo a Dios. Y especialmente cuando mató a los primogénitos le dijo que no salgan de su cuarto.
Vino todas las plagas a Egipto y dentro de Egipto estaban el pueblo de Israel, pero no tocó su morada porque obedecieron al Evangelio, obedecieron a la palabra del Señor. Y ahora dice la Biblia que nosotros debemos someternos a toda autoridad. Y las leyes de todo este mundo humano, hoy en día, por lo que han dicho de que esta pandemia está ocasionando muchas muertes y muchos contagios, han ordenado de que todos no han dicho que no prediquen. Por eso que estoy predicando yo y predica un montón. No han prohibido predicar, como estos predicadores están enseñando que a nosotros no nos van a prohibir que prediquemos el Evangelio, porque este Evangelio es el que nos va a salvar y la fe viene porque escuchar la palabra y tenemos que congregar y no. Y enseñan eso, aún en contra de lo que han dicho las autoridades. Dijeron que nos sometamos y que está prohibido que haya congregación, que no se agrupen personas para evitar el contagio. Y no es que uno no crea que Dios nos va a guardar, Dios nos va a guardar siempre y cuando obedezcamos al Evangelio. No dijo que vayas en contra de la autoridad, por esos predicadores solo Dios sabe la intención de su corazón. Que cada fin de culto quizás estén pidiendo su ofrenda y su diezmo, no sé, Dios lo sabe, yo no puedo juzgar ni calificar a nadie, pero yo juzgo de acuerdo a la palabra. Dios dice que aquel que resiste a la autoridad, o sea, no quiere someterse a la autoridad terrenal, o sea, puesta por Dios, a Dios resiste y acarrea condenación. Eso quiere decir que si yo quiero que Dios me guarde de esta pandemia, yo debo someter. La autoridad dice que ¿sí? Los cristianos y todos restaurantes, colegios han prohibido todos en todo el mundo. Entonces nosotros con mucho más razón debemos dar testimonio que nos vamos a someter, que nos vamos a sujetar. ¿Por qué? Dios ha establecido las autoridades. Y especialmente ¿por qué? Porque esta es una profecía. Cuando la indignación de Dios vino en el tiempo de Egipto, en el tiempo cuando estaban esclavos, Dios mandó su indignación y la ira de Dios vino al pueblo de Egipto. Cuando vino a castigar a Israel lo mismo, cuando venía la ira de Dios mandaba que nadie salga de su casa. Es más un ejemplo de Noé. A Noé lo metió en un arca y nadie salió. Imagínense a Noé en pleno diluvio saliendo. Ah, no, yo sé que Dios me va a salvar y salgo a ver qué está pasando con la humanidad porque Dios está conmigo, Él me ha metido al arca. Se hubiera ahogado, hubiera muerto. Le dijo, métete, selló la puerta y no salió hasta que termine toda la ira de Dios. Por eso que esta profecía de la pandemia, ya la vez pasada en el mensaje bien claro hemos hablado por qué mandó. Y es más, es una profecía en el cual cuando viene la ira de Dios a los seres humanos, nosotros debemos estar sometidos a la autoridad y cerrar nuestras puertas en nuestras casas. Y si no, vamos a Isaías capítulo 26. Alabado sea el Señor para siempre. Entonces, las profecías no están por gusto, las profecías están porque Dios las permite. ¿Por qué? Por lo que Él quiere que nosotros vivamos conforme al Evangelio, no conforme a lo que un hombre nos enseña. Isaías capítulo 26, versículo 20 y 21. Bendito sea el Señor. Anda, pueblo mío, entra a tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Va a haber mucha sangre derramada y no van a poder encubrir a sus muertos. Usted ve en el país de Ecuador cómo botan a sus muertos en la calle. Los muertos están por las calles, en otros países están botando en los desiertos, están haciendo fosas. ¿Por qué? Porque no hay lugar donde enterrar los muertos. Porque miles y millones están muriendo. Y eso dice la Biblia. La Biblia dice que cuando pase la indignación de Dios, la ira de Dios que venga a la tierra por Él mismo, nosotros los cristianos, el pueblo del Señor, tenemos que estar dentro de nuestra casa, cerrada la puerta, porque nos estamos sometiendo a la autoridad terrenal. Ellos han dicho que no salgan. Y si yo soy cristiano y Dios me dice que me tengo que sujetar a la autoridad terrenal, me sujeto. Ahí Dios me va a guardar. Pero si yo le hago caso a un predicador, a un hombre, siguiendo el evangelio de él, su doctrina de él, y no conforme a la palabra, y esperen, verán cuántos contagios van a haber en esas iglesias que están congregando. Porque Dios no va a proteger a una iglesia, a un hombre que enseña una doctrina que el Señor Jesús no dijo. Nosotros nos sometemos a toda autoridad, porque son establecidas por Dios. Y aquel predicador que diga que no se refiere en Romanos 13 a la autoridad del mundo, sino a autoridad de la iglesia, a ver, vamos a ver si es verdad. Tito capítulo 3. Alabado sea el Señor, porque se van a tratar de justificar,
Pero veamos a la Biblia a ver qué Pablo se lo volvió a repetir a Tito. Tito capítulo 3. Alabado sea el Señor para siempre. Y dijo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Bendito sea el Señor. Acá mete gobernantes y autoridades. No está hablando de pastores ni ministros, no. Habla de gobernantes y autoridades. Nosotros los cristianos tenemos que someternos. No vamos a estar diciendo como un día le dije a un hermano, ¿no? Perdóneme por una iglesia que congregan los sábados. Yo no voy a ir a un trabajo siendo una persona que cree en esas iglesias de los sábados y que yo vaya a mi trabajo y busco un trabajo y le diga al dueño del trabajo, ¿sabe qué, señor? Yo quiero el sábado día libre. ¿Por qué? Porque soy cristiano y yo congrego los sábados. Oiga, yo no he pedido a un trabajador que sea cristiano. Yo he pedido a un trabajador que venga a servir acá y ganar su plata. Si usted es cristiano, ¿qué hace acá? Vaya a trabajar, vaya a congregar. Porque usted no me va a exigir a mí cuándo debe descansar. Acá descansan los domingos. No, yo soy cristiano, quiero el sábado. No, perdóneme, pero me bota de un grito, me bota, porque uno no está buscando un cristiano, está buscando a alguien que trabaje. Entonces, ¿yo cómo voy a ir a imponer a una empresa que yo quiero descansar el sábado? Es lo mismo que un cristiano, ¿no? Va a dar mal testimonio cuando diga, yo no me someto. El Señor ha dicho que deben no dejar de congregarse. Yo creo que el Señor me va a cuidar y están haciendo congregar, ¿no? Pastores a mucha gente en muchos lugares. Pero por eso le digo, Dios nomás sabe con qué intención los hace congregar. Dios nomás sabe, yo no voy a juzgar ni calificar, pero yo estoy juzgando según la palabra. Nosotros debemos someternos o sujetarnos a todo gobernante y autoridad porque son puestos por Dios. Y si yo resisto a la autoridad, acarreo condenación porque estoy resistiendo a Dios. Entonces no, Dios no me va a guardar, porque yo no estoy obedeciendo al Evangelio, estoy obedeciendo a lo que un hombre está diciendo. Por eso que ya no sería justo, ahora sería impío. ¿Por qué? Voy a servir a Dios en libertinaje. ¿Por qué? Porque voy a negar al Señor su palabra. Por eso dice Tito 1, dice es que, ahí está bien claro, profesan conocer a Dios y con los hechos lo niegan, porque digo que soy cristiano. Y si la Biblia dice que me somete y no me someto, con mi hecho, que no quiero someterme a la autoridad, niego al Señor. Siendo abominable, rebelde y reprobado en cuanto a toda buena, reprobado en cuanto a toda buena obra. Y aquí dice que si me someto y me sujeto, estoy haciendo buena obra. Pero si no me someto a la autoridad, estoy siendo rebelde y abominable en cuanto a toda buena obra. Porque profeso conocer a Dios y que soy cristiano, y sin embargo, por no someterme y no sujetarme a la autoridad, estoy siendo rebelde a Dios. Es más, si fuera como dice esos predicadores, vamos a un ejemplo para que diga qué dijo Jesús. Mateo capítulo 3. Con la palabra salimos a la verdad y vamos a ver quién dice la verdad y quién no dice la verdad. Mateo capítulo 3, versículo 13 al versículo 17. Santo es para siempre el Señor. A ver qué dice. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí que los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Yo le hago la pregunta y pregúntese esto usted que me va a escuchar. ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse? Si Juan vino a bautizar en el Jordán a los pecadores. Y todos los pecadores cuando Juan vino a anunciar el camino, ese camino que iba a venir preparando a Jesús, él dijo arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces todos aquellos que sabían del Evangelio, que Juan el Bautista estaba diciendo que venía alguien que tenía más poder que él y que tenían que arrepentirse de sus pecados, venían y se humillaban a Juan y se bautizaban en el agua en el Jordán sepultados. Jesús era un hombre sin pecado, él era Dios. ¿Por qué tuvo que bautizarse? Él tuvo que sujetarse a lo dispuesto por Dios, que él tenía que ser el primero. ¿Qué pasaba si Jesucristo no se metía al agua? Del cielo no venía la voz que este es mi hijo amado. Hubiera dicho, no, este es mi hijo rebelde. No lo conozco. Porque lo había mandado a dar el ejemplo en la tierra de cómo debía ser un ser humano. Debía humillarse. Aún siendo un hombre, siendo Dios se hizo hombre y de ese hombre se humilló para hacer lo justo. ¿Cuál era lo justo? Que él tenía que dar el ejemplo de bautizar en el Jordán, ser bautizado por Juan. Porque si él no tenía pecado, no tenía por qué bautizarse. Pero él se sometió a la autoridad de Juan, porque tenía que cumplir toda justicia.
Entonces esos cristianos que dicen que se están sometiendo a Dios y no están sometiendo a la autoridad, están mintiendo. Son rebeldes a Dios y a la autoridad puesta por Dios. Jesús tuvo que someterse a Juan y no dijo yo soy Dios y no tengo pecado, no, se sometió. Hizo toda justicia. Por eso que vino el Espíritu Santo que representa que estaba favorable a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él era el elegido. Se humilló, se sujetó, hizo como cualquier ser humano el ser bautizado, sin pecado. Y ahí vino, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia, bendito sea el Señor. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros los cristianos nos sometemos a toda autoridad puesta por Dios, siempre y cuando no nos aleje de Dios. El no congregar no nos aleja de Dios. Dios permite esto para saber hoy en día en la casa si somos fieles a Dios. Dios permite si todavía hay predicadores que aman a las ovejas y siguen comunicándose por teléfono, siguen orando, ayunando y siguen predicando así en la página para colgar en el internet para que sigan escuchando la palabra. No ha prohibido predicar la palabra. En ningún momento ha dicho no cuelguen mensajes en el Face, en el WhatsApp, no. Sigan normal predicando su palabra, pero prohibido por el momento congregar. Esto pasará de acá un mes, 2 meses, pero vamos a seguir congregando. Pero estos predicadores no quieren dejar de congregar. No se sabe por qué, pero están contradiciendo la palabra, no están obedeciendo al Evangelio, no son justos delante de Dios. Y si suena la trompeta, el Señor viene, se quedan, porque están sirviendo a Dios de una manera impía. Son rebeldes a los mandamientos o a la palabra del Señor, al Evangelio de Cristo. Por eso tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Y no se están arrepintiendo y convirtiendo. ¿Por qué? No siguen el Evangelio. Porque Jesús lo primero que dijo que tenemos que creer en el Evangelio, no en lo que un hombre dijo. Marcos capítulo 1, bendito sea el Señor. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15. Jesús mismo dijo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio y del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos y creer en el Evangelio. Nosotros para poder salvarnos tenemos que creer en el Evangelio. No creerle a un hombre lo que está enseñando. Creer en el Evangelio. Si un predicador dice que debemos congregar, así el presidente, el congresista, los ministros digan no congregar, no congregar, debemos hacerle caso a Dios. Eso es una mentira del diablo. Si aquel cristiano que cree en el Señor Jesús tiene que creer en el Evangelio. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y el Evangelio dice que tenemos que someternos a toda autoridad puesta por Dios. ¿Para qué? Para que el Señor pueda considerarnos como justos. Estamos obedeciendo a su Evangelio. Así que hombre y mujer que esté escuchando o que está congregando en una iglesia que le están haciendo congregar ahorita en estos momentos, no está siendo justo delante de Dios porque no está creyendo al Evangelio del Señor, está creyendo lo que un hombre le está diciendo. Está sirviendo a Dios de una manera impía. Y quizás también pecador porque está fallando al Señor. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. También está pecando porque no está creyendo al Evangelio y no está obedeciendo al Evangelio. Porque cuando uno cree en el Evangelio, dice que va a comportarse conforme al Evangelio o va a vivir conforme al Evangelio. Filipenses capítulo 1. Alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 1. Hay un cambio de actitud en el cristiano cuando cree al Evangelio. Va a comportarse conforme al Evangelio, bendito sea Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para nosotros de salvación, y esto de Dios. Cuando uno dice que se comporta como es digno del Evangelio, es para salvación, pero hay algunos que se oponen. ¿Saben este capítulo y este versículo, Romanos 13 y Tito 3? Saben, pero pregúntenles por qué no lo obedecen. ¿Por qué? Si yo profeso conocer a Dios y que predico su palabra, y con los hechos lo niego porque no me sujeto a la autoridad, entonces ¿por qué motivo lo hago? ¿Qué motivo impulsa al ser humano a no obedecer a Dios? El dinero. No hay otra manera por el cual. Esas iglesias en el cual que dice que parece que está Dios en ese predicador y lo grande de su ministerio, creen que Dios está ahí, no saben con qué intención. Porque el ritmo de vida de un predicador que tiene muchas ovejas es que tiene mucha entrada en diezmo y ofrenda. Y ahora que le han cerrado las ofrendas en los diezmos y que no congregan un mes, 2 meses,
está acostumbrado a un ritmo de vida, y si deja de recibir eso, eso lo va a afanar, eso le va a preocupar, porque ya tiene un ritmo de vida, está acostumbrado a ganar bien, a recibir plata a la semana, al mes, y ahora que hace un mes que ya no hay congregación, ¿qué estarán pensando y sintiendo? Solo Dios sabe. Yo no digo que lo están haciendo, solo digo por qué hacen congregar a las ovejas si el mundo entero ha prohibido que se congreguen, especialmente acá en el Perú. ¿Y por qué los hacen congregar? Solo Dios sabe. Y el Señor bien claro dice que nos debemos comportar como es digno del Evangelio, combatiendo unánimos por la fe del Evangelio. No por la fe de un hombre que está enseñando algo que el Señor Jesucristo no dijo, sino por la fe, siendo unánimes. Todos deberemos hacer lo mismo, comportarnos a la altura de Cristo. Cristo se sujetó. Cristo no quiso decir, yo soy sin pecado, no me tengo por qué bautizar, no, se sujetó. Y eso le agradó al Señor. Y al Señor le agrada también que nosotros nos sujetemos a la autoridad, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Están justificando las autoridades que esto es para que no se contagien de la pandemia. Y Dios ha traído la ira hacia la tierra y nosotros debemos sujetarnos a la autoridad porque la ira de Dios viene a la tierra. Y nosotros debemos estar en cuarentena para que Dios no toque nuestra morada. Por eso que en Salmo 91 dice que plaga no tocará tu morada. ¿Cuál es la morada del Señor hoy en día? ¿Tu casa? Tu cuerpo. Tu cuerpo, la morada, la casa de Dios, el templo es nuestro cuerpo. Y ahora dice que plaga no tocará nuestra morada, o sea, nuestro cuerpo, siempre y cuando estemos en cuarentena y nos sujetemos a la autoridad terrenal. Entonces esos hombres y mujeres que están congregando ahorita, cualquier momento viene la plaga o viene la pandemia y los va a agarrar. Y no digan que Dios es malo, sino que han oído y obedecido a una doctrina que Jesús no dijo. Por eso Jesús dijo bien claro, vamos a Gálatas capítulo 1. Alabado sea el Señor. Gálatas 1, versículo 8 al 10. Bendito sea el Señor, y es bien conocido. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y ustedes mírense y se den cuenta en los predicadores, entren al internet, entren al YouTube, a los predicadores que están haciendo congregar. Y justo hablaba con un hermano en la tarde, como le digo, y me decía que escuchó el mensaje de un predicador que hablaba del coronavirus. Y lo primero que le dije, no por eso doy gracias al Señor que utiliza las bocas de las personas que están a mi alrededor para decirme que tengo que predicar. Y no sabía qué predicar hasta que vino mi hermano, o hablamos por teléfono, y me dijo que había escuchado a un predicador. Y que habló un mensaje poderoso. Y yo lo primero que le dije que no juzgue, no califique según lo que parece. Tienes que conocer los frutos, le dije. Y yo no sabía que Dios me estaba diciendo que tenía que hablar, porque hoy en día está pasando eso. Y le dije, ¿cuál fue el final? A ver, ¿qué es lo que dijo el predicador? Que mantengan la fe en Dios para que Dios los proteja. ¿En qué momento habló del arrepentimiento? No, él dijo que mantengan firme en la fe, que Dios nos cuida, que Dios nos guarde, que Dios nos ama tanto que no va a permitir que a nadie de los que creemos en Él nos toque la pandemia. Y su mensaje fue inspirador, que muchos lo oyen y muchas vistas, ¿por qué? Porque les habló bonito para dar a los hombres. Eso es lo que está pasando hoy en día. Muchos están enseñando otro evangelio. Jesús lo primero que dijo es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista lo mismo dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El evangelio, el mensaje, lo profundo de Dios que trajo a la tierra es el arrepentimiento de sus pecados para que venga la gracia de Dios. Si una persona no se arrepiente y no se convierte, no alcanza la gracia, no alcanza la misericordia. Si estamos pasando este castigo de la ira de Dios por la pandemia del coronavirus, y si no se arrepienten y no se convierten, plaga va a tocar su morada, va a venir la pandemia. Pero si uno se arrepiente y escucha el evangelio de salvación y cree al Señor y se arrepiente y se convierte, ahí sí el Señor lo guarda. Pero estos predicadores están enseñando que crean en el Señor, acércate a Dios, lee la Biblia, ora al Señor, empieza a conocer al Señor, pero no les dice arrepiéntanse. Por eso ese hermano dijo de que es un mensaje poderoso porque habló de la fe. Y dijo que creamos en Dios, guardemos a Dios, estemos con Dios, que Dios nos va a cuidar. ¿En qué momento dijo arrepiéntanse y conviértanse? No dijo. Por eso dice que es un evangelio diferente. En ningún momento el Señor dijo que Él va a proteger a los seres humanos por creer en Él. No. Él dijo arrepiéntanse. Él dijo conviértanse. Hechos 17, 30 y 31, a ver qué dice.
Él trajo esta palabra y habló por Pablo, inspirado acá. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Dios manda a todos los hombres en todo lugar del mundo que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día que juzgará al mundo con justicia, por aquel varón que levantó de los muertos. ¿En qué momento dice que Dios te va a bendecir, te va a prosperar y que ores y que creas en Él, que Él te va a guardar el coronavirus? En ninguna parte dices. Él dice que ya pasa por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora no hay ignorancia. El ser humano decide si prende el televisor y mira películas del mundo, novelas, películas de acción, o prende un canal cristiano para que escuche la palabra. O entra al internet y prende en su laptop o en su computadora, pone tonterías para ver y jugar, o empieza a escuchar la palabra por un canal cristiano o un mensaje cristiano o cualquier mensaje que esté en el YouTube. O agarra un libro y empieza a mirar revistas de Condorito o dibujos animados, o lee una Biblia y conoce a Dios. ¿O qué? Termina esta pandemia y usted se va a las discotecas o se va a una iglesia a escuchar la palabra del Señor. Ya no hay ignorancia. Ahora existe la tecnología. Dios puede hablar por la palabra, por internet, por el televisión, por la radio, por una iglesia, por un panfleto, por cualquier cosa. No hay ignorancia. Los seres humanos deciden si quieren conocer la verdad y ser libres del pecado. Si quieren obedecer al Evangelio de Cristo, o es que quieren obedecer a lo que un hombre enseña. Por eso hay muchas iglesias que enseñan diferente doctrina. ¿Por qué? Porque ven que parece que ese hombre es de Dios, parece que ese ministerio grande, muchas ovejas, esas iglesias grandes que tiene, es de Dios, dicen. Lo grande del ministerio. Dios dijo que no mires eso. Mira lo que mira Dios, el corazón. Y Jesús dijo, ¿cómo vas a ver lo que hay en el corazón? Por sus frutos los conoceréis. Mateo 12:34, Jesús dijo bien claro, de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso siempre he enseñado yo que cuando un predicador da el mensaje, ¿qué habla siempre en el mensaje? Yo escucho un montón de predicadores que predican mensajes así, parece que fueran de Dios, pero en medio del mensaje o al final del mensaje dice, no robes a Dios. Por eso sé fiel a Dios, dale sus diezmos, dale sus ofrendas. Casi todos los mensajes hablan del diezmo y la ofrenda, porque eso hay en su corazón, el amor al dinero. En cambio, los verdaderos hombres de Dios no hablan de plata, hablan de arrepiéntete y conviértete, porque Dios es santo y Dios no puede tener comunión con un pecador, o con una iglesia, o con un ministerio de pecadores, no, Dios es santo. Por eso que dice que, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de todo lugar del mundo que se arrepientan, porque ha establecido un día que va a juzgar al mundo con justicia. Con justicia. Porque el justo, con dificultad se va a salvar. ¿Dónde queda limpio el pecador? Aquel que quiera servir a Dios en pecado, aquel que quiera servir a Dios liberalmente, aquel que quiere obedecer al hombre y no quiere obedecer a Dios. Dios quiere que los seres humanos se salven. Por eso quiere que los seres humanos sean justos. Y para ser justos uno tiene que creer al Evangelio. Y para creer el Evangelio tiene que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces si yo escucho ahorita, me arrepiento y escucho lo que Dios me manda hacer, tengo que creer y tengo que obedecer. Porque dice los que no obedecen, ¿dónde quedan los que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque el juicio comienza por los cristianos que creemos en Dios. Y los justos que obedecemos y creemos al Evangelio, con dificultad nos vamos a fallar. ¿Por qué? Porque diario a veces le fallamos al Señor. Por eso que tenemos que confesar todos los días, orar sin cesar, pedirle perdón de nuestros pecados para que Dios nos perdone. Y seamos justos, aunque sea por una noche, hasta que el Señor venga. Y todos los días confesamos los pecados para que Dios nos vea como justos. Porque obedecemos al Evangelio. Pero el impío es aquel que no quiere obedecer, que quiere servir a Dios de una manera liberal, es rebelde, predica la palabra, enseña la palabra y no quiere obedecer al Evangelio, no quiere obedecer a la palabra, sigue sirviendo a Dios en pecado. Y el pecador es aquel que no quiere saber de Dios, que quiere practicar el pecado por no obedecer a Dios en ningún momento, quiere morir en pecado, no quiere aceptar ni conocer a Dios. Ellos, dice que, van a terminar ya en otro lado, pero nosotros debemos estar siempre siendo justos, para que Dios pueda venir un día y llevarnos, porque con dificultad nos vamos a salvar. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Bendito sea Dios para siempre. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor, porque sabemos que eres tú el que nos has hablado. Y perdónanos, Padre mío, si no estamos siendo justos delante de ti. Perdónanos, Señor, si todavía seguimos agradando a los hombres. Perdónanos, Señor, si estamos escuchando y obedeciendo a un hombre, una doctrina y una enseñanza que no es conforme a tu palabra.
Perdónanos, Señor. Queremos obedecer a tu Evangelio, queremos creer tu Evangelio, queremos arrepentirnos y convertirnos conforme a tu Evangelio. Creemos que tú nos vas a salvar. Por eso que todos los días nos humillamos delante de tu presencia creyendo, Señor, que nosotros vamos a ser justificados por tu gracia y por tu misericordia cuando creamos y obedezcamos a tu palabra. Porque sabemos que el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a tu alma. Por eso que estamos humillados de todo corazón creyendo, Señor, que esta palabra no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Por eso lo declaramos y lo afirmamos, Señor. Mi casa y yo te serviremos para siempre. Gracias, Señor, una vez más por tu palabra y por tu presencia. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén y amén. Gracias, Señor. Bendito sea tu